riquezas espirituales, que hoy nuestro entendimiento sea renovado a través de la luz y la verdad de tu palabra, que hoy tu palabra dé fruto al 100 por uno en nuestras vidas. Renuévanos, transfórmanos, que hoy salgamos de este lugar no como entramos, sino en gran manera bendecidos y edificados. Glorifícate, Espíritu Santo, toma el control de este tiempo de palabra, que sea la moción de enseñanza y predicación fluyendo para que seamos nutridos. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ubicarnos en 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Cuando estén ahí dando fuerte amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya están ahí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno. Bueno, dice la palabra del Señor así, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción preciosa del Espíritu Santo. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, amén, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estáis con estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén, amén y amén. Cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, amén, aceptamos a Jesucristo como Señor y como Salvador. Amén. Bajamos a las aguas, nos bautizamos. Amén. Que eso es paso de obediencia, confirmando nuestra fe en el Señor Jesús. Amén.
Pero hay algo muy interesante que nosotros debemos entender, y es que la vida cristiana es como el avance del crecimiento, amén, de la infancia a la edad adulta, amén. Son etapas que nos llevan sencillamente a avanzar en el Señor. Quiero leerle la versión hebrea, como el versículo 5 al versículo 7 dice: por esta misma razón, hagan todo lo posible, mire lo que dice la versión hebrea, para llenar su fe con bondad. Bondad con conocimiento. Conocimiento con dominio propio. Dominio propio con perseverancia. Perseverancia con kedudash. Kedudash con afecto fraternal. Y al afecto fraternal con amor. Porque si tienen esas cualidades en abundancia, ellas los mantienen lejos de estar áridos e infructuosos en el conocimiento de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces quiero que prestes atención a esta parte. Mira acá. Dice, cuando llegamos a los pies del Señor, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos cuando aceptamos a Jesucristo? ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué tenemos? Fe. Amén. Que porque por la fe es que lo aceptamos. Si no tenemos fe, no aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso lo dice Romanos 10. Amén. Que por la fe creemos que somos ¿qué? Sanos. Entonces mira, parte fundamental del crecimiento del creyente. Así como un bebé, ¿cierto? No se queda siendo infante toda la vida, ¿cierto? A no ser que tengamos problemas de crecimiento o desarrollo, ¿cierto? Pero la realidad es que todos estamos constituidos ¿para qué? Para crecer, ¿sí o no? Para madurar, para multiplicar, reproducirnos y partir de nuevo. Amén. Así también la vida cristiana está enfocada en etapas de crecimiento. Porque esas etapas de crecimiento es lo que nos hace que podamos llegar a la estatura de la plenitud de Cristo y podamos, como dice el apóstol Pedro acá, en el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Quiero que me prestes atención a esto. ¿Por qué el apóstol Pedro ya estaba pronto a partir? Amén. Porque el Señor le había dicho que iba pronto a partir. Pero en el caso de Pedro no es que iba a acostarse, iba a morir, no. Él iba a morir por el Evangelio. De hecho, el apóstol Pedro murió crucificado boca abajo. Amén. No murió crucificado boca arriba, porque le dijo a sus verdugos que no lo crucificaran boca arriba, porque no se sentía digno a morir de la misma manera que el Señor Jesús. Amén. Entonces él murió boca abajo. Entonces, antes de partir, ¿cierto? El apóstol Pedro empezó a amonestar a la iglesia. Por eso yo no os dejaré de anunciarlo, aun cuando ustedes ya lo sepan. Sí, porque hay gente que dice, ay, pero eso ya lo sé. Déjame decirte que nunca estarás satisfecho de siempre conocer lo mismo. Amén. Hay momentos, sí, es importante que nosotros entendamos que hay vianda, pero hay veces también es siempre importante que nos recuerden la leche. Amén. Porque a veces nos pasa por alto la leche. Entonces quiero que prestes atención a esto, porque el apóstol Pedro, tengo la lengua como enredada, empezó a amonestar a la iglesia, mostrándoles los requerimientos o elementos o ingredientes esenciales para poder avanzar en el Señor. Y como dice acá, versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos. Oh, ¿estar qué? Ociosos. ¿Y la ociosidad qué es? El ocio, ¿qué es? La pereza. El acomodamiento, el relax. Amén. Esa es la ociosidad. Y déjame decirte que muchas veces hay ociosidad espiritual. Amén.
Hay veces hay ociosidad espiritual. Dice, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Jesucristo. ¿Qué es lo que Jesús nos espera? ¿Qué espera en nosotros? Que le demos fruto. Por eso en Juan 15 Jesús precisamente habla, ¿cierto?, de que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que Él espera que nosotros demos ¿qué? Frutos. Entonces vamos a ver en qué el apóstol Pedro se centra. Entonces ya aceptamos a Jesús, ¿qué tenemos? Fe. Amén. Porque por la fe es que somos salvos. Como dice la palabra en Romanos 10, que si le confesamos y creemos, somos salvos. Amén. Pero solo bastará la salvación, pero solo bastará nuestra fe hasta el final. Vamos a ver. Entonces mira esto lo que dice. Vosotros pues poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Mira lo que dice aquí, añadid. Habla de una tarea, habla de un trabajo de nosotros. Añadid. Amén. A vuestra fe, virtud. Amén. ¿Y la virtud qué es? La virtud significa esa bondad. Amén. Esa virtud significa eso bueno, eso íntegro, eso recto. La virtud significa en pocas palabras la santidad. Amén. Entonces, listo, aceptaste al Señor Jesucristo. ¿Qué nos demanda el Señor? Santidad. Amén. Santidad, listo, tienes la fe, aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador. Por la fe eres salvo. Amén. Aceptaste a Cristo, fue tu nombre escrito en el libro de la vida. Gloria al Señor, con letras doradas. Pero ¿qué es lo que hace que nuestro nombre se permanezca escrito en el libro de la vida? La santidad. Sin santidad nadie verá a quién. Al Señor. Porque Dios es ¿qué? Santo. La palabra lo describe como el 3 veces santo. Amén. Tanto que los serafines le cantan día y noche: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, ¿qué espera de nosotros? Que añadamos a la fe ¿qué? Virtud, que es la santidad, que es la integridad, que eso es aquello que nos lleva a ser rectos delante del Señor. Amén. Por ejemplo, aceptaste a Cristo, pero en el mundo, amén, porque precisamente acá habla en el versículo 4, dice, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué hay corrupción en el mundo? ¿Por qué hay corrupción en el mundo? ¿Por causa de qué? De los deseos. Amén. Por causa de los deseos del hombre. Por ejemplo, si en el corazón del hombre hay avaricia, hay codicia. ¿Qué genera la codicia y la avaricia? Buscar de plática, ¿sí o no? No importando a cuántos matamos, destruimos o lo hacemos mal. Por ejemplo, esa gente que está comercializando en este momento un arroz sintético, ¿sí o no? Exportado de China. Lo hacen pasar como un arroz natural, pero es sintético. Lo que genera en el cuerpo es cáncer, ¿sí o no? Sencillo. Gente que por la necesidad de plata, pues no importa cuántos mueren y cuántos destruyen, con tal de ellos llenar sus bolsillos de dinero. Corrupción por causa del deseo del hombre. Eso fue lo que el Señor dijo en Génesis 6, que solamente el pensamiento continuo del corazón del hombre era maldad. Amén. Entonces, cuando habla, dice, ahora listo, tienes fe, añádale ahora santidad. Amén. Añádale santidad. Entonces ya no hagas eso. Entonces, por ejemplo, porque una persona era corrupta, al aceptar a Jesús, añádale santidad. Busca la santidad. Amén. Listo. Ahí es donde cuando el Señor empieza a confrontarnos con la palabra, los ávaros, los fornicarios, los idólatras, los hechiceros, Señor, a ti no te agrada, Señor, te entrego esta área, ayúdame a cambiar, hazme libre. Amén. Le añadimos ¿qué? A la fe ¿qué? Santidad. Ahora mira lo que dice, bueno, listo, ya le agregaste santidad. ¿Qué más dice? Dice, a la virtud, conocimiento. ¿A la virtud qué? Listo, gloria a Dios, empezaste a santificarte. Amén.
Empiezas a entregar esas áreas al Señor. Pero ¿qué más sigue después de que tú empiezas a santificarte? ¿Agregarle qué? Conocimiento. Y el conocimiento es que la doctrina. ¿Por qué? Porque por la falta de doctrina es que muchos creyentes terminan en grandes herejías, en grandes sectas. Amén. Gente que vuelve nuevo atrás. ¿Por falta de qué? De conocimiento. La palabra de Amós dice que el pueblo de Dios pereció por falta de qué. Pero cuando tú miras a Amós, ¿cierto? Tú ves que no era porque ellos no tuvieran el conocimiento, es porque desechaban el conocimiento. ¿Amén? Ya he escuchado, ¿cierto? He escuchado hasta críticas acerca de mi maestría. Ese pastor se demora mucho. Eso se demora mucho enseñando. Sea más cortico, conciso. Cuando uno escucha comentarios de esto, uno escucha personas que poco amor tienen de la palabra. Amén. Cuando a ti te aburre la palabra es porque poco amor le tienes a la doctrina. Amén. Poco amor le tienes tú a la doctrina. Cuando tú le tienes amor a la palabra, tú te deleitas en la palabra. Mire que la palabra describe en Hechos 20 a Pablo disertando largas horas acerca de la palabra. Y dice que un muchacho estaba ahí en la ventana y se quedó dormido. Claro, porque Pablo se extendía bastante. Y ¡bum! Cayó muerto. Se murió el muchacho. Se mató. Me imagino que cayó desnucado. Entonces la gente se asustó y Pablo bajó, ¿cierto? La resurrección de muertos se lo entregó vivo. No hay problema, sigamos. Déjame decirte que si Dios no hubiera tenido el control, no hubiera permitido que este muchacho hubiera resucitado. Entonces hay gente que el conocimiento, qué pereza conocimiento. Pero cuando no hay doctrina, fácilmente sucumbimos al engaño del diablo. ¿Cómo atacó Satanás a Jesús? Con el conocimiento. Si Jesús no hubiera estado afirmado en el conocimiento, déjame decirte que Satanás viene a voltearlo. Porque Satanás también conoce las Escrituras, pero lo usa a su conveniencia. Por eso atacó a Jesús como: escrito está, mándate, que a tus ángeles mandará cerca de ti. Pero Jesús decía: muy bien, pero escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que añadir también a la santidad conocimiento o doctrina? Porque la doctrina es lo que nos aploma, en el camino del Señor. La doctrina es lo que nos aploma para poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo espiritual y lo diabólico, entre lo que es de la luz y de lo que es las tinieblas, lo que viene de parte del Señor y de lo que viene de parte de las tinieblas. La doctrina es lo que nos aploma. Amén. La doctrina es lo que nos mantiene afirmados y fundamentados en las Escrituras. La doctrina es lo que nos hace conocer acerca de lo que es la verdad de las cosas. Porque mira que el apóstol Pablo, precisamente cuando habla acerca de los problemas de falsos evangelios, Pablo dice: que de pronto ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu os anuncien un evangelio diferente al que les hemos presentado. Si les anuncian un evangelio diferente, es que anatema, es maldición. ¿Y cómo yo me doy cuenta de que algo es anatema si no es a través de la luz de las Escrituras? Amén. Casualmente ayer nos encontramos un amigo de años y entonces le dije: ¿y eso para dónde va? Dijo: no, por allá hay un estudio, porque yo pertenezco a Testigos de Jehová y voy a un estudio. Y al ratico me dice: no, si quiere nos tomamos una. Le dije: sí. Dijo: sí, acuérdese que ahí en la palabra dice que tomar no es malo, borracharse sí, pero tomar no es malo. Dijo: porque al rato dijo, eso era como el Señor mismo mostrando, al rato dijo, porque uno se muere y se acaba todo. Porque yo no sé la gente qué es lo que piensa, pero uno se muere y se acaba.
Es que esa sí es la doctrina, esa sí es la verdadera doctrina, porque uno estudia y aprende. Yo sí amo mi doctrina, iba más orgulloso de ir a la escuela a estudiar, pero yo le dije, ¿quién le dice que no? Porque esa gente está ciega. Así es. Entonces mira esta parte tan interesante. El apóstol Pablo era un hombre muy letrado, amén. El apóstol Pablo era un hombre muy letrado, fue instruido, dice, a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un escriba, un doctor de la ley, tremendamente, ¿cierto? Pero obviamente Gamaliel era un doctor de la ley mosaica, de las leyes de Moisés, de los 613 mandamientos judíos, amén, de la religión judaica, pero nada referente a Cristo. Pero cuando Saulo conoce a Cristo, amén, el apóstol Pablo dice, todo esto yo lo tenía, ¿por qué? Por ganancia, mas ahora lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado, ¿qué? En Él y el conocimiento de su verdad. Entonces, ¿por qué es importante añadir a la santidad doctrina? Porque la doctrina nos va a afirmar y nos va a poder hacer conocer todas las cosas. Amén. Una cosa es leer las Escrituras y otra cosa es estudiar las Escrituras. Y ya cuando entramos a estudiar las Escrituras, donde nosotros empezamos a ¿qué? A recibir doctrina. La doctrina son los fundamentos de las Escrituras que nos explica prácticamente la verdad de lo que es el fundamento del reino de Dios y de la verdad que es Cristo. Amén. Por eso es que en este caso el ministerio tiene dos escuelas de formación de doctrina: la escuela Logos-Rema y la escuela FEX. Amén. La escuela Logos-Rema, que se encarga sencillamente de lo que es los fundamentos de doctrina fundamental y profunda de verdades de las Escrituras. Amén. En este caso maneja 50 materias. Y la escuela FLEX, que es fundamenta la parte doctrinal para los siervos y ministros. Amén. Cómo deben ser, cómo deben actuar, para qué su servicio, por qué su ministerio y muchas cosas. Entonces es importante cuando la palabra nos habla de añadir a la santidad, ¿qué? Conocimiento. Yo tengo que añadir conocimiento. Por eso parte de la formación del cristiano es parte también de la ¿qué? De la doctrina. Porque déjame decirte que va a venir mucha gente a buscar engañarte, ¿cierto? Y si tú no estás fundamentado en la doctrina, ¿será que sí? Hay gente, cristianos de años, que se han acercado a mí confundidos. Y me dicen, terrible, ¿qué pasa? Porque no están fundamentados en la doctrina. No es tener comezón de oído, es estar fundamentados en la doctrina. Lamentablemente he escuchado testimonios de personas que yo distingo que fueron de bendición para mi vida y hoy están en una herejía. No sé si seguirán o el Señor los haya sacado ya de ese error, pero es terrible. Uno tiene que estar fundamentado en las Escrituras. Amén. Porque déjame decirte que estamos en un plano natural, pero también al ser creyentes nos afecta lo espiritual. Amén, que es lo más. Y por eso el apóstol Pablo, habla de ojo, cuando dice ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra. Por espíritu, visiones, sueños. Amén. Por carta, escritos. Porque he escuchado hasta incluso en las redes sociales, ¿cierto? Salió el evangelio de Judas Iscariote. Salió el evangelio de Judas Iscariote. No, eso era mentira. Judas Iscariote era el mejor amigo de Jesús. Él sí sabía y por eso lo traicionó y por eso. ¿Qué es esa vaina? El que no está fundamentado en la doctrina se volteó. Por eso tenemos que estar fundamentados en las Escrituras. Porque cuando tú estás fundamentado en la palabra y en la doctrina, entonces no vas a comer entero. Vas a ser como los de Berea. Les predicaban y llegaban a la casa. Vamos a mirar si es cierto. Amén. Pues obviamente en ese momento yo no tenía las Escrituras como nosotros tenemos. Pero es importante uno cuando llega a la iglesia traer Biblia. Amén. Vamos a tal pasaje aquí. Vamos a ver si es cierto. Amén. Porque es importante. Ahora, listo, le estamos agregando doctrina, le estamos alimentando bien de la palabra, estamos renovando nuestra mente. Amén. ¿Qué más necesitamos? Dice, al conocimiento, dominio, ¿qué?
propio, que es la misma templanza, el dominio propio. ¡Ay, qué bendición! Amén. El dominio propio significa cuando yo someto mi carne o mis deseos ¿a quién? Al Señor. Amén. Y el dominio propio es parte de los frutos del Espíritu. Amén. ¿Los frutos de qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Entonces, cuando yo empiezo a añadir el dominio propio, amén. Cuando yo empiezo a añadirle el dominio propio a mi vida, porque acá listo, le empecé a añadir ¿qué? Santidad, ¿sí o no? Y le empecé a añadir ¿qué? Conocimiento. Pero también tengo que añadirle ¿qué? Dominio propio. Ahí donde, como dice Efesios 4, airaos, pero no ¿qué? No pequéis. Y esa parte, cuando habla de dominio propio, es donde Dios empieza a procesarnos el alma, como hablaba ayer la pastora. Amén. Ay, ¿sí o no? Ahí Ese dominio propio significa cuando tú menguas para que Él crezca. Amén, así es. Porque es donde el Señor empieza ¿qué? A procesarnos. Amén. Mira lo que Jesús le dijo a Pedro en Juan 21. Cuando eras joven, ibas a donde querías, ¿verdad? Mas cuando seas viejo, te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. ¿A qué le está refiriendo Jesús a Pedro? Vas a morir por causa mía. Amén. Y cuando uno mira a Pedro en formación, Pedro era el atravesado. ¿Con quién y a dónde? ¿Sí o no? Cuando tú miras a Pedro en la formación, ese fue el que le bajó la oreja a Marco, fue el que cortó oreja. Cuando tú ves a Pedro en formación, era un hombre atravesado, era un hombre como sanguinario, de temperamento sanguinario, que no se dejaba de nadie. Por eso cuando Jesús le dijo, porque acuerda que yo les dije, hay una parte que el Señor les dice a ellos, yo no me acuerdo cómo es que dice, bueno, le dice, más ahora yo os digo, no, que le decía, el que tiene una capa, dale a otro, más ahora yo os digo, como coger espada y todo eso, que era una manera simbólica que él estaba diciendo, pero entonces Pedro lo entendió muy literal. Señor, acá hay una espada, ¿cierto? Y le dijo, basta ya, le dice el Señor. Pedro era sanguinario, pero cuando tú ves ya un Pedro procesado, ¿sí o no? Vemos a un Pedro que salió gozoso, amén, de haber sido azotado por causa del Señor. Llegó golpeado, aporreado y gozoso, amén. Ya no era un hombre que respondiera con puños, con agresión y nada. ¿Pero por qué? Porque fue procesado. Porque le añadió el conocimiento que dominio propio. Y el dominio propio es cuando tú menguas y él crece. Es cuando tú ya no dejas que tu alma florezca, sino que apagas tu alma para que tu espíritu crezca. El dominio propio es cuando tú ya no dejas que tu alma domine. Amén. Entonces cuando tú ves a un Pedro, Pedro muere por causa del Evangelio. Amén. Había entregado por completo ¿qué? La voluntad. Entonces mira esto tan bonito. Por eso es un avanzar en el Señor. Pero listo, tú llegaste a los pies del Señor. Como una vez un hombre me dijo, pastor, listo, yo termino de leer la Biblia, ¿qué más sigue? Mi hermano, sigue es estudiarla. Y te llevará toda una vida y nunca vas a dejar de aprender de ella. Amén. Entonces mira lo que el apóstol Pedro habla, listo. Aceptaste, te entregaste al Señor, amén. Empezaste a santificar tu vida, empezaste a dejar tanta cosa, la vulgaridad del Señor, santifica mi boca, amén. Te aporreabas, este es mucho grandísimo. Entonces te empezaste a entregarle al Señor, aleluya, gloria al Señor, amén, gracias Señor, amén. Dominio propio. Ya empezaste a santificarte. Empezó el Señor a generar dominio propio. Amén. Entonces ya no eres explosivo. Ya no pagas mal por mal. Amén. Ya no explotas, ya controlas tu carácter. Amén. Ya no haces las cosas porque hay gente que le va mal, entonces chao. No,
soporta la prueba, soporta la tentación. El dominio propio, entonces empieza la persona a menguar su alma. En el dominio propio, déjame decirte que en el dominio propio es donde Dios empieza a procesarnos. El alma, y empieza a sacar lo peor de nosotros para dejarlo mejor. Amén. Es como el trigo. El trigo es, ¿cierto? Es molido. Y en el molido que saca el bagazo y todo lo que nos debe servir. Amén. Entonces, en el dominio propio, ¿qué Dios empieza a hacer cuando nosotros empezamos a añadir dominio propio? A procesarnos. Amén. A procesarnos. Ahora, mira esto. Cuando tú le estás agregando dominio propio al Señor, amén, y estás, Señor, controla mi boca, Señor, controla mi genio, Señor, controla, Señor, esta ansiedad que yo tengo. ¿Qué más el Señor te lleva a que tú le agregues a tu vida cristiana? La paciencia. Del griego, macrotumia. Ay, bendito sea el Señor. Amén. Es como cuando uno va a la calle y uno va como de afán y preciso, como que el Señor le permite que se le presenten personas por delante y uno como que, ahí es donde el Señor le dice, bueno, pero sí, espere. Y uno, no, ya quiere, corra para allá, corre. Y uno es como a pelear y uno como que no aguanta eso. Y yo, uy, Señor. ¿Y por qué el Señor necesita que nosotros le agreguemos a nuestra vida cristiana la paciencia? Porque en la impaciencia es donde está el florecimiento total de nuestra alma. Porque queremos las cosas ya, para mañana es tarde. Y con el Señor no es así. Porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Amén? Por ejemplo, como veíamos los 8 días, ¿qué generó la impaciencia de Sara? Un hijo que no debía tener Abraham, ¿sí? No tenía por qué estar Ismael. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era Ismael. El plan de Dios era Isaac. Amén. Y en la impaciencia de Sara era ¿qué? Mijo, Dios le prometió un hijo a usted. Está retrasado. Ahí está mi sierva Agar. Hágale, mijo. Vean, yo le doy autorización. Y Abraham se puso a orar y a ayudar. Amén. Dijo, listo. Y vino Ismael. Amén. Y Ismael es el padre de los ismaelitas, de donde vienen los árabes. Lo que ha sido el talón, o la piedra en el talón, del pueblo judío y de ahora nosotros los cristianos. Porque en el país de Medio Oriente, el Islam, ¿cierto? Y más que todo el grupo ISIS, que viene precisamente por ser el Islam, es que está matando a gran cantidad de cristianos en diferentes países del Medio Oriente. Amén. Está acabando con iglesias, queman cristianos los suicidios. ¿Y a dónde? De los árabes. Entonces imagínate lo que generó la impaciencia de Sara. Amén. Porque Dios le hizo la promesa. Y cuando el Señor va, ¿cierto? Envía 3 ángeles y uno de ellos, que era el ángel de Yahweh, ¿cierto? Que habla en nombre propio del Señor. Le dice, porque en el tiempo señalado, Sara dará a luz un hijo. Y el tiempo señalado, presta atención. Cuando Dios te hace una promesa, Él señala el tiempo para el cumplimiento de tal promesa. Amén. Dios, cuando te da una promesa, tiene el tiempo señalado para dicho cumplimiento. En el caso de Abraham fue 25 años, era el tiempo de cumplimiento. Amén. Porque a sus 100 años tuvo a Isaac. Pero entonces a la mitad del tiempo, los 80 y algo de Abraham, pues Sara se desesperó. Mijo, está retrasado el Señor. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios empieza a que se genere en nosotros ¿qué? Paciencia. Porque la impaciencia, en la ansiedad del hombre,
el hombre comete locuras. Ay, no. Dios me prometió un idóneo. Dios me prometió una idónea. Pero el tren me está dejando. Claro, dicen, los años están pasando. Yo me estoy volviendo más viejito, más viejita. ¿Qué pasa? ¿Sí o no? ¿Será que Dios no tiene el control de todo? ¿Será que cuando Dios creó el universo no lo creó con sabiduría? ¿Será que cuando Dios nos hace una promesa no la hace con sabiduría? Los que somos impacientes somos nosotros. Amén. Nosotros somos los impacientes. Nosotros los que nos desesperamos precisamente. ¿Pero cuándo? Señor, ¿te olvidaste de mí? ¿Será que te pasó lo que le pasó con Noé? Hasta que Dios se acordó que, ay, verdad, Noé está allá en el arca. Señor. No. Solamente que Dios sabe en qué tiempo necesita entregarte la bendición. Y que es un tiempo perfecto. Amén. Porque es el tiempo en que Él sabe que vas a fructificar en el cumplimiento de la promesa. Dios no hace las cosas fuera de tiempo, sino en el tiempo señalado de Él. Amén. Porque es su obra. Es su obra. Entonces, por eso es importante que le añadamos a nuestra vida cristiana, aparte de la doctrina, amén, y el dominio propio, la paciencia. Porque la paciencia, ay Señor, amén. Cuando uno mira, yo empecé a ver algo, y yo creo que es algo que todo creyente vive, ¿sí o no? Tú aceptas a Jesús, y es como el niño, ¿sí o no? Recién nacido, de una vez el tetero. ¿Qué tiene? ¿Está miadito? ¿Está poposeadito? ¿Qué tiene? ¿Sí o no? Porque un niño recién nacido llora y de una vez, antes de que abra la boca, ya está la mamá o el papá. ¿Y qué tiene? ¿Qué pasó? ¿Qué quiere? Cuando tú conoces al Señor, cualquier cosita que tú le pidas a Dios, Dios, sí, hijo. Eso lo enamora a uno, ¿sí? Pero cuando tú empiezas a crecer, ¿ya es igual? No. Es como el niño ya empezó a crecer, a chillar. ¡Deja de chillar! Aguántese que ya le va a servir la comida. ¿No? La house ya no es lo mismo. Así también Dios hace con nosotros. Pero yo le oro y ¿qué contesta? ¿Qué pasó, Señor? Si al principio decía amén y usted ya. No, es que Dios empezó a procesar. Dios te está formando. Mira, el apóstol Pablo habla en 1 Corintios 13. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Vamos allá, tenga separadito ahí 2 de Pedro, porque es el texto clave que estamos viendo en esta enseñanza. Y vamos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Y mira lo que el apóstol Pablo habla precisamente de que es una realidad. Obviamente que Pablo más se enfoca más que todo en la parte espiritual más que la parte física. Versículo 11, mira lo que dice. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como ¿qué? Niño. Amén. Cuando tú vas a mirar la manera de pensar de un bebé, por ejemplo de la bebita, ¿cierto? Es diferente, ¿sí o no? La manera de pensar, por ejemplo, de mi hija Sara, que ya de 9 años, es diferente. Por ejemplo, la manera de pensar de mi hija Carol, ¿cierto? De 12 años, de una señorita, ¿cierto? Es diferente. Amén. La manera de pensar, por ejemplo, de la joven, ¿cierto? Que ya es adolescente, ya está. Es diferente, ¿sí o no? La manera de pensar, por ejemplo, de nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, que es el más joven, es diferente. La manera de pensar mía, ¿cierto? Que ya es de casi 40 años, es diferente. Y la manera de pensar de los hermanos, que son muchos ya más de edad, ¿cierto? Es diferente. Mira esta parte de lo que dice el apóstol Pablo. Amén. Cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como ¿qué? Muy bien. Así también nos pasa como cristianos. Cuando tú eres cristiano, ¿cierto? Y estás empezando las cosas del Señor, tú miras las cosas de Dios de una perspectiva. ¿Por qué? Porque eres niño. Porque estás en ese espacio de estar madurando. Ahora mira lo que dice acá el apóstol Pablo. Dice, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era ¿qué? Niño.
Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, empieza por, pero también empieza a generarnos en nosotros ¿qué? Paciencia. Amén. Y es que dejemos de ser ¿qué? Niños. Y el niño es el pataletoso, el revoltón, el que no me lo llevo, no. Déjame decirte que cuando tú empiezas a crecer y Dios necesita que tú empieces a madurar, Dios ya no te va a aguantar las patas. Chilla, todo lo que quieras. Patalea, muérdale los codos. Porque es que ya no lo vamos a comprar así. Porque necesita que tú madures. Amén. Pero ¿por qué yo oro y Dios no me contesta? ¿Será que no me escucha? Señor. Yo voy a conseguir un regalo. Señor, escúchame. Sí, porque déjame decirte que cuando Dios nos está procesando, dice, pero no, siento que Dios no me escucha. Siento que oro y oro y como que las oraciones no suben del techo. No, te está escuchando. Porque la palabra muy clara dice que sus oídos están cerca a la oración del justo y sus ojos puestos sobre ellos. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Pero que nos escuche, a que nos atienda de inmediato es otra cosa. Amén. Y ahí es donde entramos en un tiempo donde Dios necesita que tú madures. Que ya no seas más niño, sino que seas ¿qué? Maduro. Mira la manera en que Dios nos va llevando a ¿qué? A crecer, a avanzar. Listo a aceptarse a Jesús. Dios te empieza a llevar una vida de ¿qué? De santificación. Así cuando yo conocí al Señor empezó, los mentirosos, los vulgares, Señor. Y empiezo uno a santificarse. Amén. Pero ya empezó a quietarme, a conocer más las Escrituras, a recibir doctrina, a aprender más acerca de ella, qué tanto dice la palabra, qué debo hacer, qué no debo hacer, por qué y para qué. Doctrina. Amén. Volvamos de nuevo al 2 de Pedro allá. Entonces, después de la doctrina, ¿qué empieza el Señor? Obviamente que seguimos en el proceso de ser adoctrinados, pero empieza el Señor también a generar ¿qué? Dominio propio. Y es donde empezamos a controlar muchas cosas, donde empezamos a someterle al Señor muchas cosas. Amén. Y el dominio propio luego empieza el Señor a generar ¿qué? Paciencia. Uy, esa paciencia sana. Ahora, ¿qué se le agrega más a la paciencia? Piedad. Y la piedad es vista de dos maneras. Uno, devoción a Dios. Amén. Y la otra, la piedad es vista como una persona bondadosa o generosa, buena o afable. Amén. Entonces, cuando habla de devoción a Dios, está hablando de una persona que busca al Señor. Amén. Entonces, hay algo que el Señor empieza a generar en nosotros, los creyentes. Amén. Y es que una búsqueda por Dios, una necesidad de Dios. Amén. Y una necesidad de mostrar a Dios. ¿Y cómo se muestra a Dios? Por medio de la piedad. Amén. Mostrando a un Dios vivo, real, verdadero. Amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros éramos religiosos, ¿sí o no? Buscamos una vez al año a Dios. Llegó Semana Santa, no hay que comer carne. Hoy nos dan tan ni nos podemos bañar porque nos volvemos pescado. Si tenías pareja, amor, esta semana no podemos estar juntos porque de pronto nos quedamos pegados. Sí, eso salieron una cantidad de vuelos terribles, ¿sí o no? Sí. Entonces, no, esta semana no podemos echar pochona. No podemos decir, es la Semana Santa. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa era la manera en que nosotros nos instruyeron. Pero cuando ya tú conoces al Señor, tú sabes que Dios es un Dios de ¿qué? De todos los días. Que todos los días para el Señor son ¿qué? Santos. Y que necesitas buscar a Dios todos ¿qué? Los días. Amén. Necesitas buscarlo todos los días. Y es donde Jesús habló acerca de la oración. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que está en el secreto te responderá ¿qué? En público. Entonces donde Dios nos lleva a tener una ¿qué? Comunión. Amén. A diario. Buscarlo constantemente. A ser bondadoso, a ser generoso, a ser una persona buena. A mostrar un Dios bueno. Amén.
Porque déjame decirte que lo que tú buscas en la presencia del Señor tiene que reflejarse afuera. Amén. Tiene que reflejarse. Claro. Entonces mira esta parte cuando habla de la piedad, ¿cierto? Nos habla de qué. Mira, quiero que tú analices por qué el apóstol Pedro habla de estos ingredientes en la escala. Mira, piedad, ¿sí o no? ¿Estás buscando a Dios? Estás buscando es ser bueno. Es como dice la palabra en Mateo 5, ¿cierto? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Ibas por la calle y alguien te miró, este sí es mucho grandísimo. ¡Ja! ¿Sí o no? Y si tú no tienes piedad, ni dominio propio, ni paciencia, ¿qué dijo? ¿Qué? Venga a ver. ¿Sí o no? Pero como tú te le estás agregando a tu vida cristiana la paciencia, el dominio propio y la piedad, Padre, perdónalo porque no sabe lo que habla, Señor. Amén. Porque déjame decirte que en el procesamiento Dios va a mirar qué hay en ti. Si devuelves mal por mal o bien por mal. Si es realmente lo que Jesús dijo. ¿Habéis escuchado que a los antiguos fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Mas yo os digo, bendecid a los que os maldicen. Bendecid, orad por los que os ultrajan. Amén. Ahí es donde el Señor nos lleva a bendecir, a orar por ellos. Amén. A no devolver mal por mal, sino bendición por maldición. Amén. Ahora, cuando tú empiezas a agregar a esta parte de piedad en tu vida cristiana, mira lo que sigue. Y a la piedad, afecto fraternal. Amén. ¿Afecto qué? Y el amor de los hermanos. El amor hacia los hermanos. ¿Se acuerdan lo que el apóstol Pablo dijo? Soportaos con paciencia unos a otros. Es que yo no me aguanto esa hermanita. Es que esa hermanita es una bendición. Aleluya. Y mira esta parte que dice acá. A la piedad, afecto ¿qué? Fraternal. Amén. Y ese afecto fraternal significa el amor entre hermanos. Amén. ¿El amor entre qué? Entre hermanos. El apóstol Juan, en 1 Juan 3, dice que el que no ama a su hermano es como un homicida. Amén. Y que ningún homicida tiene herencia permanente. Amar a los hermanos, ¿qué significa? Es amar a los extraños. ¿Sí, no? Porque Jesús también dijo, y si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también los gentiles o mundanos? ¿De qué te sirve amar a los que te aman? ¿Amas a tu familia? Sí, amas a papá, mamá, tío, primo, tío, abuelo, bisabuelo, bisabuela, y la tatarabuela, y la tatara. ¿Los amas? Pero eso es normal. Dios no lo ve como algo anormal, es normal. Porque son tu sangre. Pero cuando Dios ve que tú amas al que no es de tu sangre, Dios lo ve como fruto. Ahí donde Dios realmente dice, sí está aprendiendo. ¿Por qué a Jesús se le acercan y estaba predicando, estaba enseñando, y se le acercaron y le dijeron, Maestro, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan? Y Jesús, mirando a la multitud, dijo, he aquí mi madre, mis hermanos y mis hermanas. Son todos aquellos que oyen la palabra del Señor y la hacen. Pocas palabras, dejó a la mamá y los hermanos allá afuera. Claro. ¿Por qué? Porque Jesús está buscando la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es el amor fraternal. Es cuando tú amas a los extraños. Amén. Por eso Jesús dijo, el que ama a padre, a madre, más que a mí, es digno de mí. Amén. ¿Y cómo buscas demostrar que amas a Jesús? Cuando tú amas al hermano. Porque es fácil bendecir a la familia. Pero cuando Dios se llama a bendecir al extraño, al que no es de tu sangre.
Es de la sangre de Cristo, pero no es de la sangre de tu mamá. Ahí donde realmente se está generando verdadero fruto. Cuando tú oras, no por solo tu familia, sino por el extraño. Ahí donde tú estás aplicando el amor, ¿qué? Fraternal. Así lo soporto porque es mi mamá, mi papá, mi tío, pero yo, ¿por qué tengo que soportar a otros? Ahí es donde se genera el fruto. Ahí es donde tú empiezas realmente a mostrar a un Cristo vivo. Amén. Ahí es donde se genera realmente el cambio y la transformación. Amén. Porque es fácil hospedar a la familia, ya no, pero hospeda a alguien que es ajeno a tu familia. Ahí es donde se ve el fruto. Por eso Jesús nos dijo: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen así también los mundanos? De nada sirve. El verdadero fruto se genera, déjame decirte, cuando tú empiezas a ser el extraño. Amén. Por eso cuando tú te centras en amar al extraño, al prójimo, amén. Mira esto, el prójimo. Recuerda que se le acercó un fariseo y le dijo: bueno, Jesús, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Amén. Y él hace la parábola, ¿cierto? Y un hombre, ¿cierto? Lo atracaron, lo dejaron casi muerto. Pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó un escriba y no miraron al cielo. Y pasó un samaritano. Amén. Yo quiero que ustedes entiendan esta parte porque Jesús habla de un samaritano. Samaria, en el tiempo de Nehemías, de Edra, ¿cierto? Cuando buscan restaurar los muros de Jerusalén, restaurar la ley, todo, ¿cierto? Donde el pueblo se examinó y vio que estaba todo en contra de las leyes de Dios. Hombres y mujeres, ¿cierto? Muchos judíos, hombres, habían tomado mujeres extranjeras, se habían casado, habían hijos y todo eso, mucho. Entonces sabían que eso era algo totalmente no agradable al Señor. Entonces dijeron: bueno, pues queremos agradar al Señor, dejemos nuestras familias, tal. Pero muchos no dejaron sus familias, ¿cierto? Entonces quedó lo que era Samaria dentro de Israel. Y ese Samaria era solamente extranjeros dentro de Israel. Pero esos samaritanos eran para los judíos inmundos. Amén. Pero los samaritanos para los judíos eran inmundos, eran como los perros. Por eso hay una de las parábolas de la mujer, una mujer sirofenicia, que le dice a Jesús que tenía una hija endemoniada, que tuviera misericordia. Jesús le dijo: mujer, ¿no, usted no sabes que no es lícito dar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos? Porque para los judíos, los extranjeros eran perrillos, y siguen siendo perrillos, ¿cierto? El judío no convertido a Cristo. Entonces, en este caso, cuando dice, y un samaritano, es decir, un extranjero, ¿sí? uno ajeno a la nación, tuvo más misericordia que el propio judío. Entonces Jesús dijo: ese es mi prójimo. Mi prójimo es aquel a quien tú le hagas bien. Entonces muchas veces buscamos hacerle bien a nuestra propia familia, pero déjame decirte que Dios no lo ve como fruto. Amén. Porque estás devolviéndole amor al que te ama. Ama al que no te ama. Ama al que es ajeno. Por eso el Señor ve que la verdadera familia es la familia de la fe. Amén. Es cuando tú verdaderamente empiezas a despojarte por causa de, donde Dios ve que tú estás quitando el egoísmo de tu corazón. ¿Por causa de quién? Del Señor. Por eso presta atención, cuando Jesús dijo: el que deja padre, madre, hermanos y demás por causa de mí el Evangelio, recibirá 100 veces más. Hay gente que no quiere soltar la familia, pero sí quiere que la familia se convierta a Cristo. No funciona así. Hay momentos donde Dios te lleva a renunciar a tu familia por causa de Cristo y preocuparte más por ajenos. Y cuando Dios te ve, entonces Dios va a restaurar tu familia. Y hay gente que no entiende eso. El amor fraternal es algo que el Señor nos lleva a ¿qué? A entregarnos por los ajenos, por los extraños. Porque eso es el amor fraternal. La familia de la fe es gente extraña para nosotros. Amén. Gente extraña. Es increíble, pero Dios a mi esposa
esposa de mí nos ha llevado más a apoyar a los extraños que la misma familia. A despojarnos de nuestros propios recursos a gente extraña. Hay gente que a veces extraña que una bendición. Como Judas nos traicionaron. Pero en este caso, al Señor le estamos demostrando que fruto. El amor fraternal. Ahora, mire esta parte, listo. Se le agregó amor fraternal, ¿sí o no? ¿Qué más sigue? Y al afecto fraternal, amor. Amén. ¿Y al afecto fraternal qué? Amor. Y acá en este amor, ay hermano, qué bendición. Listo, empezaste a amar a los hermanitos. Qué bendición, hermano, amar. Hermano, te bendigo, hermano, te bendigo. Pero ese hermano empezó a hablar mal de ti, te traicionó y dice, sí, ves, Señor, qué bendición. Pero cuando tú le dices y le aplicas al amor, y cuando vas a 1 Corintios 13, el amor de Dios es que todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, no guarda rencor. Entonces donde Dios empieza a llevarte ¿qué? A amar como Él ama. Amén. Y es donde la palabra dice, soportaos con paciencia unos. Ay, es que es hermanito. Por eso es que Dios quiere procesar los hermanos, la iglesia, los siervos. Porque es que yo soporto a mi familia, pero yo soporto a los ajenos. No. Por eso he entendido por qué Dios ha permitido tantas personas que vivan bajo nuestro techo. Y 3 personas que son familia. En todas las personas que Dios nos ha llevado a hospedar y a acoger en nuestra casa, gente extraña, gente de familia. Y nos ha tocado soportar. Y es de amarlo significa, uy, qué bendición, Señor. Padre. Y cuando Dios te lleva a aplicar el amor, es donde tú empiezas a soportar, a amar, a perdonar, a creer, a esperar, y todo lo sufre, y todo lo cree. Eso significa crecer en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, si esto está en usted y abunda, no dejará estar ocioso y sin fruto en el Señor. Entonces hay gente que pensó que no, listo, aceptó al Señor Jesucristo, ya, eso es todo. No, mi hijo hasta ahorita empezó. Amén. Como el que de pronto compró para el almuerzo, listo, pero no lo ha preparado. ¿Sí o no? Fuiste al mercado, llegaste cansado, ya, compré para el almuerzo. ¿Qué falta? Prepararlo. Y ya llegó cansado. Sí, llegó cansado. Y después de prepararlo, ¿qué? Servirlo. Y después de que lo sirvió, la loza. Amén. El reguero. Y si eran hartos invitados, peor. Bueno, si eran gente invitados acomedidos, ayudaron a lavar. ¿Sí, no? Cambia, hay uno que, entre la familia hay uno que coge uno solo, que Sí. se la montan a ese. Entonces mira esta parte tan interesante. ¿Listo? Cuando tú aprendes a entender que todos estos ingredientes de tu vida cristiana es lo que te lleva a avanzar en el Señor. Aceptaste a Jesús, listo, ese es el primer paso. Amén. Como decía la pastora ayer, recibiste el don de Dios, que es la salvación. Amén. Lo recibiste, el primer fruto que se genera, el fruto de Cristo en nosotros. Listo, lo aceptaste por medio de la fe. Pero de ahí tienes que avanzar. Y ese avanzar significa, listo, santificación. Amén. Listo, doctrina, un aplomamiento en el camino del Señor. Amén. Listo, dominio propio. Ay, Señor. Entonces ya no actúas tú, ya no dejas que la carne florezca, donde tú empiezas a menguar. Amén. Amén. Donde no pagas mal por mal, sino bien por bien. Donde le aplicas la paciencia, el esperar. Amén. Donde Dios te procesa la paciencia.
Y luego la piedad, esa devoción, esa búsqueda por el Señor, esa necesidad. Amén. Ya donde salimos del estado de la religiosidad a volvernos realmente espirituales. Porque lo espiritual es donde dice la palabra en Romanos 8, dice que el espiritual busca las cosas del espíritu, pero el carnal las cosas de la carne. Ay, es que a mí casi orar no me gusta. ¿Qué es eso, carne? Porque el espiritual sí busca las cosas del Señor. El espiritual tiene una necesidad de orar. De pronto hay momentos donde él dice, ay, no quiero orar. Pero luego me dice que usted va a sentirse intranquilo. Usted se va a sentir, uy, no me hace falta orar. O de pronto, ay, hoy no quise orar. Dice, pasó un día, no oraste, no leíste la palabra. Pero otro día usted ya está inquieto. Uy, no, yo tengo que orar. No, yo tengo que leer la palabra. ¿Cierto? Exacto. O no, un día listo, no fuiste a la iglesia. No, yo no, me siento como que algo me faltó. Me siento intranquilo. Porque déjame decirte que Romanos 8 dice que el espiritual busca las cosas del espíritu y el carnal las cosas de la carne. Amén. Y que el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, cuando tú empiezas a generar esa parte de la piedad y la búsqueda por Dios, es algo que se genera ya en ti. Que tú dejas y es como cuando uno de pronto, ay, no me quiero bañar hoy. Y al otro día usted ya se siente que huele a chulo. No, me siento incómodo, siento la ropa pegada, no, me siento como sudoroso, como que inquieto. Y se necesita ducharse. Déjame decirte que así es Pablo. Cuando tú empiezas a buscar al Señor, y de pronto dejarás un día, pero usted siente ya la incomodidad, usted siente que la necesidad de orar, siente la necesidad de leer la palabra, siente la necesidad de congregarse. ¿Por qué? Porque te estás volviendo espiritual. Porque la espiritualidad, por el espíritu en ti, empieza a florecer. Amén. Y empiezas a generar, y esa espiritualidad hace que tú empiezas a amar a los hermanos. Ya no verlos como extraños, sino como hermanos, como familia. Amén. Como familia, como en esa necesidad de hacer el bien. Y el afecto fraternal, amor. Y ahí es en el amor donde más Dios nos va a trabajar y a tratar y a procesar. Porque soportar a los que nos soportan, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero a los duros. Y en ese amor es donde el Señor nos lleva a amar a la pareja. ¿Sí o no? Con todo. ¿Sí o no? Porque déjame decirte que una cosa es la relación antes de Cristo y otra cosa es después de Cristo. Amén. Y antes de Cristo no me sirve la botella. No nos llevamos bien. En Cristo, mi hijo, y más si usted es casado, ¿listo? ¿Se quiere divorciar? Divórciese. Pero quédese como está. Porque si usted quiere buscar otra vez casarse, ya entra en un adulterio total. Y eso es condenación. Amén. ¿Eso es qué? Condenación. Entonces, ¿quieres estar bien? Entonces vuelve a reconciliarte con tu pareja. Te mira ya en el Señor. Ya en el Señor ya es otra cosa. Porque para el Señor el matrimonio ya es para toda qué. Cuando Él nos casa, cuando recibo la bendición de Dios, es para toda la vida. Amén. Eso ya no es algo como de pronto uno fue y compró a la tienda y, ay no, esto me salió dañado. Lo botó. Señor, la mujer o el marido que me diste me salió dañado. No, o sea, no se funciona así. Yo le dije, hija, no te preocupes, hijo, no te preocupes que yo lo arreglo. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Oración y ayuno. Oración y ayuno. Y mucho amor. Ahí es donde Dios empieza a procesarnos. Amén. Amén. Porque a veces uno quiere echar a Raimundo y todo el mundo porque no se le acomoda. Ese pastor no me gusta, Señor. Esa pastora no me gusta. Ese hermano no me gusta. Ese líder no me gusta. Así escuché yo ayer unas pavas por ahí que decían que uy, no sé, pastor, ¿no? Y eso hablaban y yo decía, uy, Señor, ayúdanos, Señor, porque tenemos que orar por los pastores, veámoslos como los veamos. Así es. Yo decía, uy, Señor. Porque esta es la parte del amor, todavía no se ha gestado en ellos. No. Cuando esto no se gesta en ti, y porque eso es lo que dice la palabra del amor. El amor de Dios todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no guarda rencor.
Por ejemplo, Dios, con estas personas que se levantaron a destruirnos prácticamente la iglesia, me ha tenido una terapia del Señor, de orar por ellos, de bendecirles, de Señor, obra, Padre amado, no permitas que se pierdan, alinéalos, Señor amado. Y muchos me están encontrando y yo, Señor, me estás procesando en esto, bendiciones. ¿Por qué? Porque ese es el amor. El amor no guarda rencor, el amor no maldice, el amor no desecha. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. Por ejemplo, en el proceso con mi esposa, todos estos 14 años, hay momentos donde no, usted por su lado, yo por el mío. Pero cuando el Señor nos confronta, sí, seguro que eso es lo que yo quiero. Mi voluntad es que se amen, que se soporten, que se perdonen, que no guarden rencor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona entonces desecha, esos pastores no me gustan, o esa esposa no me gusta, o ese esposo no me gusta, o esa líder no me gusta, es porque el amor de Dios no está en ti floreciendo. Fue derramado por el Espíritu en tu corazón, pero si tú no lo empleas, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve? Es como te cortaste y tienes una cura en el bolsillo. Ay, me estoy desangrando. Pues se tiene la cura, pendejo, cójala. Así no pasa. Tenemos algo y no lo empleamos, ¿de qué nos sirve? De nada. Entonces, pero cuando la palabra nos confronta de añada, significa oye, es un trabajo que tú tienes que hacer. Amén. Porque está ahí. ¿Qué espera Dios de ti? Que lo emplees. Que lo emplees. Amén. Que lo pongas por práctica. Que se genere en ti. Porque el apóstol Pedro precisamente dijo esto. Añada esto. Y es donde nosotros empezamos amén, a practicar el perdón, a practicar el amor, a ejercitarlo, a ejercitar la piedad. Amén. Hay gente que quiera que es que Dios venga con un toque. Ya tienes amor. Amén. Se vuelven todos místicos. Señor, un toque de tu amor para yo amar a Raimundo y todo el mundo. No, cuando la palabra habla de fruto, significa de que se ejercita para que se dé. Es una acción que trae una reacción. Amén. Lo mismo, la palabra dice, perdonad y se os perdonará. Si tú no perdonas, ¿será que te van a perdonar? No, porque si eso es lo que tú estás sembrando, ¿qué vas a cosechar? Entonces, mira esta parte interesante que quería compartirles. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Esto es lo que hace que nuestra vida cristiana crezca y avance. Amén. De que no nos quedamos ociosos o sin fruto. Porque a veces hay gente que años en el Evangelio y uno dice ni tienen amor fraternal, ni tienen amor, ni hay paciencia, ni hay piedad, ni hay conocimiento, no hay nada. Y uno es santo. Y esto es lo que hace que nosotros estemos dando fruto en el Señor. Ese dominio propio es el que cuesta. Y el amor, mi hermano. Sí. Porque en el amor, déjame decirte, cuando Dios necesita que tú ejercites el amor, entonces se van a levantar personas a hablar mal de ti. Se van a ver personas que dicen, pero qué persona tan dura, tan chismosa, tan habladora, tan calumniadora, tan esto, tan lo otro. Dios va a permitir que salga lo peor de las personas para formarte. Recuerdo una vez un pastor me decía, Pastor Andrés, no, imagínate, mi hermano, yo pidiéndole, Señor, dame paciencia. No, y en el trabajo Dios, unas bendiciones. Me trataban horrible solamente porque yo era amable. Y yo, Señor, ¿pero por qué? Si soy amable. Y el Señor me respondió y me dijo, tú me pediste que te diera paciencia. ¿Tú crees que te voy a generar paciencia con gente tan cordial contigo? Así es. Ya me deciste que cuando Dios necesita que se genere un fruto en nosotros, Dios no nos va a poner los fáciles, sino los difíciles. Y con una persona que uno como que mal lleva como esa, así es, como ese choque.
Entonces, cuando Dios necesita procesarnos y que nosotros maduremos y pasemos de ser niños o adultos, entonces Dios empieza a ponernos cosas fuertes. Amén. Cosas fuertes. Porque necesita ¿qué? Que maduremos, que crezcamos en el Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, esta era la palabra que les traía para ustedes en esta mañana. Espero que hayan aprendido bastante. Obviamente que ese es un tema mucho más amplio, mucho más profundo, pero para lo que se requería hoy del ayuno es supremamente. Entonces, vamos a ponernos en pie, porque vamos a entrar en un